Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy vamos a terminar el capítulo 16 y luego avanzaremos hacia el alucinante capítulo 17 de Apocalipsis. Y quiero advertirles que en los próximos capítulos nos veremos obligados a entrar a un nivel más profundo de detalles y, por ende, a un nivel más profundo de explicación. Vamos a rebanar esta cebolla cada vez más fina, por así decirlo, debido a la naturaleza tan compleja de los temas abarcados. De lo contrario, simplemente no podremos lograr lo que creo que podemos lograr. Estuve orando sobre cómo presentarles los asuntos de los tiempos finales, en general, y especialmente a partir de este punto en nuestro estudio. Son asuntos que han sido interpretados en formas tan diferentes, cada una con su mérito propio, pero también con sus problemas. Y tuve una especie de visión en mi mente. Me encontraba en la esquina de una calle rodeado de niebla. Apenas podía distinguir las siluetas, que estaban a pocos metros de mí. Sabía que había algo allí, porque podía oír sonidos débiles. Como la niebla era tan densa, se atenuaban los sonidos, así que no sabía con exactitud lo que estaba oyendo. Luego de un tiempo, la niebla empezó a disiparse un poco y ahora podía ver que las siluetas eran personas. Aún así no podía distinguir si eran hombres o mujeres, su ropa, hacia dónde iban, su estatura, ni ningún detalle específico. Luego pasó un poco más de tiempo y la niebla siguió aclarándose, por lo que ahora podía ver más detalles de estas personas. De los que estaban más cerca de mí, podía ver su género, por la ropa que vestían, o por el largo de su cabello. Podía ver si llevaban un maletín o un bolso o una bolsa de compras en los brazos. Ya saben, cosas que podían dar pistas sobre cuáles eran sus roles y actividades. En cuanto a las siluetas de personas que estaban más lejos, podía distinguir si se movían o estaban quietas, pero no podía distinguir nada más allá de eso. Para saber más, tendría que esperar. Solo tenía que esperar hasta que la niebla, a su propio tiempo, se disipara lo suficiente para percibir claramente los miles de detalles, pistas e indicios visuales que al unirse formarían una imagen completa, tanto de mi ubicación como de lo que pasaba a mi alrededor y del papel que toda esa gente podía tener en la escena que desarrollaba. Creo que esta es la forma en que debemos tratar el libro de Apocalipsis y las visiones de Juan. Entonces, ¿en qué etapa de la disipación de la niebla estamos? No estoy seguro. Pero sí creo que no es tan densa como cuando Juan recibió por primera vez estas visiones divinas. No es tan densa como cuando los peregrinos partieron de Europa hacia el Nuevo Mundo, ni tan densa como antes de que la nación de Israel renaciera, sorprendentemente de la noche a la mañana, en 1948. Así que podemos conocer mucho más sobre los tiempos finales que los creyentes de todas esas generaciones pasadas. Pero también puedo decirles con toda confianza que la niebla sigue siendo más densa de lo que algunos comentaristas y autores sugieren. Con esas predicciones que ellos afirman son ciertas sobre la cronología y eventos de los tiempos finales, hasta el punto de incluir a veces nombres y fechas. Por eso vamos a continuar con el enfoque de que lo que se puede discernir razonable y honestamente de las palabras de Juan se hará en conexión con lo que la historia nos ha revelado hasta este punto. Y aquello que permanece entre lo nebuloso,
con muy pocos detalles como para llegar a una conclusión firme, lo exploraremos y yo ofreceré 2 o 3 de las opciones más probables, reconociendo que tal vez ninguna de esas posibilidades sea correcta. Dicho esto, leamos sobre el juicio final de los 21 juicios que ya han sido anunciados en Apocalipsis. Este sería el juicio de la séptima copa. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 1547. Empezaremos por el versículo 17 para ir directo al juicio de la séptima copa. Así que pasemos a la siguiente página. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo desde el trono que decía: «Hecho está». Hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, como nunca había ocurrido desde que la humanidad está sobre la tierra. Fue grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de la gran Babilonia, y la hizo beber del cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y enormes piedras de granizo como de 70 libras cayeron del cielo sobre la gente. Y la gente maldijo a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue terrible. El juicio de la séptima copa se dice que afectará directamente el aire. ¿Cómo afectará el aire? Bueno, no nos lo dicen. Y como en gran parte de Apocalipsis, varios comentarios han ofrecido distintas soluciones a lo que el juicio sobre el aire apunta, como la mención en Efesios 2 de que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, o de que el aire fue oscurecido por el humo que salía del abismo, pero para mí, ninguna es satisfactoria. La respuesta a este dilema del juicio de Dios sobre el aire se remonta a algo que discutimos en las últimas lecciones. La creencia bien establecida en la época de Juan de que todo lo que existía consistía en alguna mezcla relativa de tierra, agua, fuego y aire, que se conocían como los 4 elementos. Y les recuerdo que esta teoría científica, que era tomada como un hecho absoluto por casi toda la gente en tiempos del Nuevo Testamento, había sido creada unos 5 siglos antes de Juan. También era aceptada en la cultura judía y perduró incluso dentro de la iglesia hasta hace un par de siglos. Así que con el juicio de la séptima copa sobre el aire, los juicios de las copas han vertido la ira de Dios sobre la humanidad al atacar cada uno de los 4 elementos de la naturaleza con el objetivo de demostrar que Dios es soberano sobre todo lo que existe. Ahora quiero asegurarme de que no me malinterpreten. Ciertamente la creencia en los supuestos 4 elementos no era verdadera, y la Biblia no intenta enseñar que sea verdad. Debemos entender que la manera en que Dios se comunica con los humanos en cada era es mediante el uso de señales, símbolos, términos, ilustraciones y creencias familiares, tal como eran usadas en la cultura de las personas a las que les hablaba. Así que cuando la intención es explicarle a Juan que Dios va a trastocar todo lo que compone nuestro ambiente, incluyendo la naturaleza y el cosmos, en su juicio contra la humanidad perversa, él se lo dice a Juan usando los términos e imágenes mentales familiares para la época de Juan. Si Juan hubiese vivido en nuestra época en Estados Unidos, Dios le hubiera comunicado los mismos puntos y hechos esenciales, usando términos e imágenes verbales diferentes. Por tanto, nuestro trabajo es tratar de entender lo que esas palabras significan para Juan
o para la cultura judía en general en el siglo I, y transferir ese significado a conceptos similares en nuestros tiempos modernos. En el versículo 17 se nos dice que una fuerte voz salió del templo, desde el trono, diciendo: «Hecho está». Si volvemos a la lección anterior, recordarán que el escenario de esta visión, en gran parte, gira en torno al templo celestial de Dios. Y para que entendamos bien la intención del texto, debemos comparar las palabras usadas para describir el templo invisible de Dios en el cielo con el templo físico, tangible y terrenal en Jerusalén. Lo primero que debemos notar es que aunque la palabra templo es la que aparece comúnmente en las Biblias en español, de hecho no es una buena traducción. La palabra griega es naos y significa únicamente la sección del santuario del templo. Es decir, se refiere específicamente al lugar santo y al lugar santísimo. En el capítulo 16, al inicio de los juicios de las copas, vimos que todos los seres espirituales habían salido del santuario celestial, excepto por la presencia de Dios, la cual se nos dice que estaba en forma de una nube de humo. De modo que solo puede ser Dios quien declara: «Hecho está», hablando desde el lugar del santuario celestial, cuando la séptima copa es derramada. Y por supuesto, esto significa que este es el último de los 21 juicios que Él ha desatado, y no habrá más. Esto es seguido, en el próximo versículo, de símbolos bíblicos que normalmente indican tanto la presencia de Dios como su ira: relámpagos, voces, truenos, un terremoto, muy parecido al monte Sinaí poco después de que Israel salió de Egipto. No obstante, como ha ocurrido con cada juicio de las copas, el efecto de cada catástrofe es sentido a nivel mundial, no solo a nivel local. Así que el terremoto es descrito como mayor a cualquier otro en la historia de la humanidad. Y en el verso 19 leemos algunos de los resultados de este temblor masivo. Y como primer efecto, se menciona que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Qué es la gran ciudad? Bueno, generalmente hay 3 respuestas distintas que se dan a esta pregunta: Jerusalén, Babilonia o Roma. Sin importar cuál de estas 3 uno escoja como la gran ciudad, cada una tiene sus méritos y cada una presenta sus problemas. Y la opción elegida está muy relacionada con la doctrina general sobre los tiempos finales que uno haya aprendido. Y eso también ejerce un efecto directo en cómo uno entiende el uso del término la gran ciudad en el siguiente capítulo que estudiaremos, el capítulo 17. Podríamos extendernos en esto un largo tiempo, pero no lo haremos. Tendré misericordia. En vez de eso, intentaré resumir las razones de por qué estas 3 ciudades son las candidatas sospechosas de ser la gran ciudad. En primer lugar, Jerusalén. En Apocalipsis 11 leemos esto. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres, hablando de los 2 testigos, quedarán en la plaza de la gran ciudad, cuyo nombre para reflejar su condición espiritual es Sodoma y Egipto, la ciudad donde fue crucificado su Señor. Claramente, en Apocalipsis 11:8, la gran ciudad se refiere a Jerusalén, porque allí es donde su Señor fue ejecutado en un madero. Cristo ciertamente no fue ejecutado en Babilonia ni en Roma. Pero noten también que Dios ve la condición espiritual de Jerusalén como igual a la de Sodoma y Egipto. Es la peor condición posible.
y por eso merece el juicio. Así que el término gran ciudad no significa que Dios ve una ciudad como si poseyera méritos excepcionales, sino que es un término que significa que es muy importante, tal vez muy influyente, de una manera positiva o negativa. Algunos comentaristas dicen que, como las palabras que le siguen a la gran ciudad en Apocalipsis 16 son las ciudades de las naciones cayeron y Dios se acordó de la gran Babilonia, entonces los términos gran ciudad y ciudades de las naciones y la gran Babilonia son tres entidades diferentes que se oponen una a la otra, y que tomadas en conjunto forman todo lo que está siendo juzgado. Así que la gran ciudad representa a los israelitas, las ciudades de las naciones representan a los gentiles y la gran Babilonia representa el perverso e idólatra sistema mundial en general. Ese es un enfoque. El segundo enfoque es que la gran ciudad es Babilonia. Y esa gran ciudad es Babilonia y no Jerusalén, porque Babilonia la Grande es la que está siendo juzgada, y Babilonia es la capital de Babilonia la Grande o la Gran Babilonia. Juzgar a Babilonia es un tema principal de lo que ha estado ocurriendo en Apocalipsis y lo que seguirá ocurriendo. Por tanto, la gran ciudad de Babilonia, así como las grandes ciudades de los gentiles, se verán afectadas masivamente por el terremoto, y todo esto es porque al hacerlo, Dios está acordándose de la Gran Babilonia, o Babilonia en la Grande, que es un término simbólico que significa todo el perverso sistema mundial que se compone de Babilonia y las grandes ciudades de las naciones gentiles. En Apocalipsis 18 aún no hemos llegado allí, pero leemos en el verso 10, desde lejos, por el temor de su tormento, dirán, ¡ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Así que aquí, la gran ciudad parece ser identificada directamente como Babilonia. Ahora, el tercer enfoque es que la gran ciudad es Roma. Y puedo decirles que esto se basa casi enteramente en una doctrina de la Iglesia que dice que el reino del Anticristo será el Imperio Romano renacido. Pero también porque históricamente en tiempos de Juan, la única ciudad que podría llamarse gran ciudad era Roma. No hay nada en las Escrituras que hable de Roma en este sentido, así que por el momento yo sacaría a Roma de la lista de posibles candidatas. ¿Cuál de estas es la correcta entonces? ¿Cuál de las tres candidatas podría ser la gran ciudad? ¿Y por qué Dios no identifica directamente la gran ciudad en lugar de dejarnos con este enredo? Pues estas tres ciudades existían y eran prósperas en los días de Juan. Bueno, comencemos con Jerusalén. Hay algo interesante en la cita que tomé de Apocalipsis 11:8. La gran ciudad tiene un nombre que refleja su condición espiritual de Sodoma y Egipto. Esto es difícil de comprender porque el nombre Jerusalén, Jerusalem, significa algo así como ciudad de paz. Shalem proviene de la raíz shalom, y shalom significa paz. Pero también debemos tener en cuenta que entre la enorme población de lengua árabe en el mundo, el nombre de esta ciudad no es Jerusalén, es Al-Quds, y significa el santo. Y según la secta musulmana a la que pregunten, el santo se refiere a Alá o a Mahoma, el fundador del Islam. Y lo que marca a Sodoma y Egipto como la antítesis de Israel es que eran enemigos de Israel y eran idólatras que siempre trataban de frustrar la voluntad de Dios. Eso describe muy bien al Islam.
Y en nuestro tiempo, la sección oriental de la ciudad de Jerusalén es casi enteramente musulmana. Entonces podría ser que durante el tiempo de los juicios en Apocalipsis, Jerusalén, o al menos una parte importante de ella, se llamará oficialmente Al-Quds y ya no Jerusalén, para complacer al Islam y que pueda haber paz. Esa es solo mi especulación, pero pondremos un poco más de leña a ese fuego más adelante. Por otro lado, desde un punto de vista bíblico, Jerusalén ya enfrentó el juicio de Dios por un terremoto que ocurrió en el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿recuerdan? Cuando una décima parte de la ciudad colapsó y 7,000 personas murieron. De hecho, curiosamente, se dijo que ese terremoto estaba circunscrito a Jerusalén y sus suburbios locales. Muy extraño. Un fuerte argumento contra este punto es que se nos dice en Zacarías 14 que cuando Dios venga y ponga a pie en el Monte de los Olivos, que es parte de la Gran Jerusalén, ¿qué pasará? El monte se dividirá en dos, ¿correcto? Una mitad del monte irá hacia una dirección y la otra mitad en la opuesta. Y yo digo que eso es verdad. Pero aquí en Apocalipsis 16:9 se nos dice que la gran ciudad se dividió en 3 partes y no en 2 como en la visión de Zacarías. Por tanto, en vista de todo esto, no creo que el término gran ciudad, como se usa en Apocalipsis 16:9, se refiera a Jerusalén. En cuanto a que Roma sea la gran ciudad, insisto, simplemente no hay evidencia bíblica. Como dije antes, la idea de que Roma es la gran ciudad nace enteramente de doctrinas humanas de la Iglesia, a partir de la creencia de que el reino del Anticristo será un imperio romano restaurado. Aunque entiendo el razonamiento detrás de esa creencia, a medida que pasa el tiempo estoy menos convencido de esa posibilidad. En cuanto a que Babilonia sea la gran ciudad, si entendemos por Babilonia la ciudad real, original o reconstruida de Babilonia, que resurgirá como el ave fénix y se convertirá en el nuevo centro mundial de finanzas y comercio, un tiempo antes de que el anticristo llegue al poder, entonces soy muy escéptico, porque es demasiado fantasioso y sin mérito alguno. No es imposible del todo, pero es muy poco probable, dadas las condiciones y tendencias mundiales de nuestro tiempo. La especulación de que el Medio Oriente, devastado por la guerra, atrasado, sumido en la pobreza, pueda convertirse de alguna manera en la capital financiera del mundo, parece demasiado fantasiosa. Sin embargo, el término Babilonia, para el tiempo de Juan, se había convertido en una metáfora habitual de la idolatría y la perversidad, y también era un epíteto judío habitual para Roma. Así que yo creo que la futura ciudad de Babilonia debe ser tomada como un símbolo de cualquier ciudad en el mundo que pueda convertirse en la capital financiera y comercial del reino mundial del Anticristo. Actualmente, hay 2 capitales, Nueva York y Londres. Pero no sabemos cuáles podrían ser en el futuro. Por tanto, no creo que el nombre real de la ciudad será Babilonia, ni que su ubicación será la de la antigua Babilonia, sino que Babilonia será la esencia de su carácter, de su naturaleza. Así que mi conclusión es esta. El término la gran ciudad se refiere a la capital de finanzas y comercio en el tiempo del reino perverso del Anticristo. Y la razón por la que no se señala el nombre de esa gran ciudad quizás sea porque dicha ciudad no existía aún en los días de Juan. Pero quizá ya exista en nuestro tiempo y, de hecho, existirá en los tiempos finales.
Así que el significado del versículo 19 es que este centro mundial de comercio y finanzas, donde quiera que esté, sea cual sea su nombre real, será golpeado con un terremoto tan severo que literalmente se abrirán fisuras en la tierra y se dividirá en 3 partes. Y además, todas las ciudades de las naciones gentiles serán demolidas. Sin duda se refiere a las ciudades principales y no a todos los pueblitos y aldeas. En otras palabras, la gran ciudad y las otras ciudades principales de las naciones gentiles son del mismo carácter impío y por tanto todas tendrán una porción cuando Dios se acuerde de la gran Babilonia, en el sentido de que Él estará infligiendo su juicio sobre todo lo que Babilonia representaba. Ahora presten atención. Jerusalén no estaría incluida en esto, puesto que Dios se encarga de su propio pueblo y su propia ciudad de manera diferente cuando se trata de juicio. Recuerden que, si bien a nivel general Dios ve al mundo impío con el mismo carácter de Babilonia la Grande, ¿qué carácter leímos que Él ve en Jerusalén? El de Sodoma y Egipto. Específicamente se nos dice esto. Y no son la misma cosa. Así que acarrean diferentes juicios que producen diferentes resultados. El versículo 20 continúa con una descripción extensa de este violento terremoto. Parece que será a nivel global. La referencia a islas que huyen y montes que desaparecen por lo general ha sido tomada de manera más alegórica que literal por los comentaristas bíblicos y especialmente por los padres de la iglesia primitiva. Les daré solo un par de ejemplos, pero lo que podemos rescatar de sus interpretaciones es notar cuán rápidamente, desde el comienzo de la iglesia, ésta se distanció de los profetas del Antiguo Testamento, en cuyos escritos se apoya el Apocalipsis de Juan, y en su lugar idearon explicaciones bastante fantasiosas que suenan ultra espirituales, pero que no se basan en los hechos. De su comentario sobre Apocalipsis, Ecumenio dice, cuando dice islas, se refiere a las iglesias gentiles. Como dice el profeta, el Señor ha reinado, alégrese la tierra y alégrense las muchas islas. Las llama islas porque levantaron la cabeza y se elevaron por encima de su idolatría amarga y desagradable. Pero cuando menciona los montes, se refiere a los demonios. Incluso el santo salmista nos dice cantando, los montes se derriten como cera ante el Señor, porque Él viene. Primacio, otro padre de la iglesia primitiva, dice, en mi opinión los términos islas y también montes significan la iglesia debido a la grandeza de su estabilidad. No creo que necesite añadir más, ya que casi todos los padres de la iglesia primitiva que pude consultar sobre este tema sostienen lineamientos similares a estos dos. Yo opino que no hay razón para tomar el significado de Apocalipsis 16:20 de manera distinta a lo que dice. El terremoto será tan violento que las islas en el mar se moverán y los montes colapsarán. Ya sabemos que, sobre todo en el cinturón de fuego del Pacífico, que sigue las costas de América del Sur y del Norte y de Asia, luego gira hacia el sur y finalmente rumbo al este hacia Nueva Zelanda, que el 90% de los terremotos del mundo provienen de allí. A causa de esta grieta gigante en la corteza terrestre, los volcanes pueden entrar en erupción tanto por arriba como por debajo del mar, formando regularmente nuevas islas y a veces destruyendo las existentes. La famosa isla de Krakatoa, que era principalmente un volcán gigante, estalló en 1883 y prácticamente la isla se desintegró. Entonces es probable que este tipo de actividad
sea la que se contempla aquí, pero a escala masiva, y es algo que, por cierto, ya se sabe que es completamente posible. En cuanto a estos enormes granizos del versículo 21, esto nos lleva de vuelta a las plagas de Egipto. El granizo sobrenatural que cayó sobre Egipto no solo era increíblemente raro, sino que estaba mezclado con fuego. Aquí, el granizo sobrenatural es simplemente enorme en tamaño. Nada podría resistir enormes trozos de hielo de 30 o 50 kilos, cayendo a una velocidad aterradora desde el cielo. Hay que notar aquí que todos los tipos de plagas que se arrojaron sobre Egipto ahora se han utilizado para castigar a la humanidad perversa, excepto la muerte de los primogénitos. ¿Y cuál fue la respuesta de la humanidad a estos juicios? En lugar de humillarse en adoración, en asombro y suplicar misericordia, maldijeron a Dios. Ellos maldijeron a Dios por sus problemas, demostrando un corazón endurecido como el que vimos con Faraón. Estos no solo son los no redimidos, estos son los irredimibles. Pasemos ahora al capítulo 17. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 17 y, si tienen la Biblia completa judía en inglés, está en la página 1548. Y amigos, este capítulo es impresionante. ¿Están listos? Y vino uno de los ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Los reyes de la tierra cometieron actos de prostitución con ella, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su prostitución. Me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano había una copa de oro llena de las abominaciones y las inmundicias de su prostitución. En su frente estaba escrito un nombre con un significado oculto: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre del pueblo de Dios, es decir, de la sangre del pueblo que da testimonio de Yeshua. Y al verla, me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que la llevaba. La bestia que viste era y ya no es, y subirá del abismo, pero va camino a la destrucción. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no es, pero ha de aparecer. Esto requiere una mente con sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, 1 vive ahora y el otro aún está por venir. Y cuando venga, debe permanecer solo un poco de tiempo. La bestia que era y ya no es un 8º rey. Proviene de los 7 y va camino a la destrucción. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han empezado a reinar, pero que por una hora reciben poder y autoridad como reyes, junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que son llamados, elegidos y fieles, vencerán junto con él. Y me dijo: las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. En cuanto a los 10 cuernos que viste y la bestia,
estos odiarán a la ramera, la dejarán arruinada y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán con fuego. Porque Dios puso en sus corazones el ejecutar su propósito, es decir, tener un propósito unánime y entregar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, eso debería mantenernos ocupados por un tiempo. Me gustaría que observaran algo. Comenzando con el capítulo 14, el juicio final de Babilonia la Grande fue profetizado, aunque todavía estamos tratando con él en mayor detalle en el capítulo 17 y seguiremos viéndolo hasta el capítulo 19. En Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel, el segundo, lo siguió diciendo, ha caído Babilonia la Grande, la que hizo que todas las naciones bebieran el vino del furor de Dios causado por su prostitución. Y este es mi punto. Debemos tener cuidado de no tomar las visiones de Juan como si estuvieran sucediendo en orden cronológico. Más bien, a veces, tenemos estas breves tomas instantáneas. Y más tarde el tema vuelve a surgir y nos dan más detalles explícitos. Así que, después de la declaración que vimos hace unos capítulos, de que Babilonia la Grande ha caído, ahora el primer verso del capítulo 17 dice, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y esto es solo una extensión de los juicios de las copas, ya que el versículo inicial explica que fue uno de los ángeles que sostenía una de las 7 copas, el que ahora explorará más a fondo cómo es que será juzgada Babilonia la Grande. Aquí, a Babilonia la Grande se le da otro título figurativo, como la gran ramera o la gran prostituta, y los títulos representan una característica distintiva, un atributo de Babilonia. Lo que estamos leyendo no es acerca de una persona, sino que es una figura del carácter de todo el reino. Esto se refiere al reino de Satanás, que en este momento es dirigido por el anticristo. La frase que dice que la gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas significa que muchos pueblos y naciones estaban bajo su hechizo y probablemente bajo su soberanía. En la Biblia, una ramera o una prostituta o una persona que comete adulterio son todas culpables del mismo crimen básico: idolatría. El versículo 2 explica que esta ramera ha cometido adulterio con muchos reyes de la tierra. Es decir, ha seducido a los líderes de las naciones para que se alejen de la adoración y obediencia al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para que adoren y sigan a los no dioses. A menudo, esos no dioses son simplemente los tesoros y riquezas del mundo y sus muchos placeres prohibidos. Actualmente, esos no dioses incluyen la ciencia y el intelectualismo. La ramera también ha seducido a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son seres humanos que son mundanos. Esto contrasta con los adoradores de Dios, cuyos ojos y esperanzas están puestos en el cielo. Y se nos dice que estos líderes mundiales y sus ciudadanos se han intoxicado, se han embriagado con la pasión de la impureza de esta ramera. Desean unirse a ella, ser tal cual como ella es, tener lo que sea que ella tenga. Quiero detenerme aquí un momento y definir en términos comunes y corrientes lo que se está describiendo acá. Simplemente
se trata de lo opuesto a todo lo que es de Dios. Babilonia y la ramera son empoderadas por Satanás, la fuente primordial del mal. ¿Y qué es el mal? Todo aquello que Dios rechaza. Todo lo que comprende el carácter de Dios, Satanás es lo opuesto. La ramera, por naturaleza, es por lo tanto impura, inmunda. Tener relaciones con ella contamina a su compañero con impureza. De hecho, este es un principio que se enseña en Levítico. Sobre la naturaleza de la impureza ritual, es contagiosa. Por tanto, lo que vamos a encontrar en el capítulo 17 es una serie de acciones y descripciones que también son metáforas. Metáforas que representan una burla y una imitación intencional de Dios. Es semejante a un espejo que automáticamente invierte la imagen reflejada. Según la versión de la Biblia que tengan, las últimas palabras del verso 2 dicen que la gente de la tierra se embriagó con el vino de su fornicación o con el vino de su inmoralidad. Aquí tenemos unas palabras que se deben tomar literalmente y simbólicamente al mismo tiempo. La palabra griega que se traduce aquí como fornicación o inmoralidad es porneia, de la cual obtenemos la palabra pornografía. Literalmente eso significa que todas las leyes y mandamientos de Dios sobre la sexualidad y el comportamiento sexual han sido subvertidos. Y los actos inmorales se han convertido en algo celebrado y por tanto declarados como buenos. Simbólicamente significa uniones ilícitas entre la ramera y sus clientes. En Occidente existe el dicho, hacer un pacto con el diablo, con el fin de lograr adquirir algo importante para nosotros, o tal vez asociarnos estrechamente con una persona o gobierno, una empresa o incluso una religión que es anti-Dios, si eso nos ayuda a alcanzar cierto objetivo. Por eso la unión ilícita o la relación ilícita no necesariamente tiene que ser sexual. Sin embargo, estamos dispuestos a unirnos a aquello que Dios considera malvado o inmoral ante sus ojos. Bueno, Dios ve estas acciones como una deserción espiritual de su reino hacia el reino de Satanás. Ahora bien, por extraño que parezca, hay comentaristas bíblicos que creen que en el capítulo 17 la ramera de Babilonia es Israel y Jerusalén. J. Massenberg Ford es un ejemplo. Estos comentaristas como Ford a menudo citan a Oseas como su fuente principal. Ellos dan unas razones para ese punto de vista y yo sospecho que más allá de los versos citados, eso proviene de una mentalidad subyacente que surge de una doctrina fundamental muy extendida dentro del cristianismo, de que Dios ha descartado a Israel y ha adoptado a la iglesia gentil en su lugar. Por alguna razón, estos comentaristas tienden a pasar por alto o minimizar el principio fundamental que acabamos de discutir, que en términos bíblicos, Babilonia siempre representa lo opuesto, la antítesis de todo lo bueno y todo lo prometido a Israel y Jerusalén. No es que Israel y Jerusalén hayan permanecido siempre puros, sino que una lectura detallada de Oseas, por ejemplo, muestra que a pesar de los pecados y la infidelidad de Israel y Jerusalén hacia Dios, Él tiene misericordia de ellos, porque fueron apartados y elegidos. Y en lugar de destruirlos o desecharlos permanentemente, Él los castiga, a veces con el exilio, pero luego los acoge de nuevo. Y gran parte de esto, en realidad, ocurre en los tiempos finales. Y eso se demuestra en Ezequiel 37.
Les leeré una breve sección de Ezequiel 37, del verso 21 al 28. Y les dirás, Adonai Elohim dice, tomaré al pueblo de Israel de entre las naciones donde han ido, y los reuniré de todos lados, y los traeré de nuevo a su tierra. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será para todos ellos. Ya no serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Nunca más se contaminarán con sus ídolos, sus cosas detestables u otras transgresiones, y los salvaré de todos los lugares donde han vivido y pecado. Y yo los limpiaré para que sean mi pueblo y yo sea su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Vivirán según mis ordenanzas y guardarán y observarán mis reglas. Vivirán en la tierra que di a Jacob mi siervo, donde vivieron vuestros ancestros. Vivirán allí, ellos, sus hijos y sus nietos, para siempre. Y David mi siervo será su líder para siempre. Haré un pacto de paz con ellos, un pacto perpetuo. Les daré, aumentaré su número y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi hogar estará con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Adonai, que santifica a Israel, cuando mi santuario esté con ellos para siempre. Ahora bien, esa ternura e intimidad que Dios muestra hacia su pueblo ciertamente no es lo que está pasando con Babilonia en el libro de Apocalipsis. Aquí está el destino de Babilonia, según la Biblia. En Apocalipsis 18:21 dice, entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran muela de molino, y la arrojó al mar, diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y en Apocalipsis 19:1, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que gritaba, ¡Aleluya! La victoria, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su prostitución. Ha tomado venganza de aquella que tiene las manos manchadas con la sangre de sus siervos. Y dijeron por segunda vez, ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Babilonia es el malvado sistema mundial, con su malvado líder, Satanás. No es Israel. No es Jerusalén. En el versículo 3 de Apocalipsis 17 dice que Juan fue llevado en el Espíritu. Esta es una experiencia bastante común en los profetas del Antiguo Testamento. En el Espíritu significa que Juan no fue transportado físicamente allí. Juan se vio a sí mismo en un desierto. Un desierto es un lugar desolado, pero también es un lugar donde la dependencia de Dios está en su punto más alto y donde ocurre la preparación para una tarea divina asignada. Fue en el desierto donde Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente. Fue en el desierto donde Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino para Cristo. Fue en el desierto que Israel pasó 40 años para aprender a depender de Dios y cuando finalmente lo hicieron, Él les permitió entrar en la tierra prometida. En este estado de éxtasis, a Juan le fue mostrada una mujer sentada sobre una bestia escarlata que estaba llena de nombres blasfemos. Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hace un momento les dije que en este capítulo veríamos a Satanás, Babilonia y la ramera burlándose e imitando a Dios. Y sin duda, encontramos a una mujer sentada sobre una bestia. En el capítulo 12 vimos a otra mujer diferente. En el capítulo 12 leemos esto.
Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ella estaba embarazada y a punto de dar a luz, y gritaba en la agonía del parto. Otra señal se vio en el cielo. Había un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 coronas reales. Saltamos al verso 5. Ella dio a luz un hijo varón, el que regirá todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado hasta Dios y su trono. Y ella huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que cuiden de ella por 1260 días. Luego hubo una batalla en el cielo. Mijael y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron. Pero no fue lo suficientemente fuerte para vencer, de modo que ya no había lugar para ellos en el cielo. ¿Pueden ver lo que está pasando aquí? En el capítulo 12, tenemos a la mujer justa, vestida con el sol, con una corona de 12 estrellas que simboliza a Israel, dando a luz al Salvador. Y esto es una señal en el cielo. Después vemos a este dragón, con 7 cabezas y 10 cuernos, Satanás, que quiere dañar a la mujer embarazada y devorar a su hijo. Quiere frustrar los planes de redención de Dios. Luego hay una batalla en el cielo, por el bien de esta mujer y su hijo, y Satanás pierde. Es expulsado para siempre. Nota importante, estos eventos están ocurriendo en la esfera espiritual, en el cielo. Pero ahora, en Apocalipsis capítulo 17, la escena cambia al planeta Tierra. Tenemos otra mujer muy diferente. Una mujer malvada, con características opuestas a la de la mujer justa del capítulo 12. La mujer justa del capítulo 12 representa al Israel ideal y los planes de redención de Dios. La mujer malvada del capítulo 17 es la ramera de Babilonia y representa el malvado sistema mundial que quiere desafiar los planes de Dios. En el capítulo 12, Satanás confronta a la mujer, Israel, en el ámbito espiritual, y luego Dios y sus ángeles derrotan a Satanás en el cielo. Ahora en el capítulo 17 tenemos la contraparte terrenal y física de Satanás, la bestia. Con 7 cabezas y 10 cuernos, este es el anticristo, un ser humano real, vivo y físico, que une fuerzas con la ramera de Babilonia, que es el sistema mundial perverso, tangible y físico. ¿Y para qué se están uniendo, según dice aquí? Para la guerra. Para la guerra. Esta guerra será para determinar quién tendrá el dominio eterno sobre la tierra, y será una sombra y un patrón que se deriva de la guerra que se libró en el cielo. Finalmente tendrá el mismo resultado. Y como veremos más adelante en este capítulo, la guerra en la tierra será entre las fuerzas de Satanás y su anticristo versus las fuerzas de Dios y su Cristo, el Cordero, en la batalla de Armagedón en Israel. Nos detendremos aquí. Retomaremos el capítulo 17 la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.